¿Cómo les va? Muy buenos días. Comienza una semana donde se va a mirar mucho lo que va a acontecer el próximo 26 de agosto, sesión convocada para tratar temas ya con dictamen de comisión, como tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con inocencia fiscal. Una semana donde habrá que estar atentos a todo lo que tiene que ver con la preparatoria del viaje de su santidad, el Papa León XIV, y todo lo que tiene que ver con algún reclamo que apareció el fin de semana de sectores provinciales pidiendo federalizar la próxima conducción del Banco Central. Los temas de hoy en orden del día, comienzo saludando a mis compañeras. Constanza Viñas, buenos días. Buen día, Pato, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿De qué hablamos con usted, Viñas, en un ratito? Bueno, vamos a repasar justamente los temas de la sesión del 26. Sí. También, digamos, además de lo que ya mencionaste, hay algunos otros temas dando vueltas, así que vamos a hacer un breve repaso de cada uno de ellos con las modificaciones que sufrieron en comisiones, si fuera el caso, pero bueno, con mucha expectativa respecto de la sesión del próximo 26 de agosto. Daniela Romero, ¿cómo le va? Muy buenos días, Romero. Muy buen día, Pato. Buen día, Coti. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿De qué hablamos en un ratito, Romero? Vamos a estar hablando de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Puntualmente me voy a centrar en un debate que se va a dar esta semana de cara a la sesión, que tiene que ver con el directorio y cómo se va a designar al directorio. Recordemos que la reforma de la Carta Orgánica tiene muchos vértices, tiene muchos ejes, y uno tiene que ver con la designación del directorio abanderando la independencia, ¿no? Generar la independencia del Banco Central. Y los aliados, tanto gobernadores como algunos diputados sin tierra, como Eduardo Falcone del MID, están planteando que se considere en la designación del directorio la cuestión de la federalización del Banco Central. Y es un debate que es interesante, que tiene proyectos en el Senado que se han presentado con antelación a esta reforma del presidente Javier Milei. Así que vamos a analizar de qué se trata este planteo de los gobernadores y qué chances hay de que la Casa Rosada dé el visto bueno para este cambio. Ahí estamos, 11 de la mañana, 2 minutos, mañana de martes, sigue nublado y dicen que un poquitito de sol recién el sábado que viene, pero para mostrarse un rato y que después tenemos otra semana, la del 26, justamente también con cielo nuboso. ¿Qué pasa, Romero? A mí me parece que el miércoles va. Mañana, sí, yo también en el celular dice que mañana va a haber sol, pero el jueves ya vuelven las nubes. Pero bueno, no soy meteoróloga, somos periodistas de política. Sí, así que no confíen en ese dato. Es que, me han cambiado el celular, tengo un celular menos optimista que el de ustedes. Pero bueno. Vamos con los títulos y ya seguimos, dale. Recordamos los temas de la próxima sesión. La Cámara Baja prepara un encuentro, una convocatoria para el 26. Reforma del Banco Central, inocencia fiscal 2, entre los principales temas. Lo decía Daniela recién, reforma del Banco Central, aliados piden federalizar el directorio del banco para aprobar las modificaciones de la Carta Orgánica. Recordamos, visita del Papa León XIV. Hoy se reúne el grupo parlamentario de amistad con la Santa Sede para elegir autoridades. Constanza Viñas y lo que importa. Vamos, Viñas. Bueno, a ver, Pato, decíamos que hay mucha expectativa respecto de la sesión de la semana que viene. El miércoles que viene, 26 de agosto, el oficialismo se prepara para poder darle media sanción a alguno de los proyectos que el presidente viene trabajando con mucho énfasis. Recordemos que en el caso del Banco Central, yo ahora voy a hacer un repaso de cada uno de los temas, pero vamos a dejarle también el detalle más profundo de lo que va a ser la reforma del Banco Central a Dani respecto de lo que piden los aliados, pero sí me parece que merece la pena recordar que este es un tema que fue presentado por el propio presidente de la Nación en cadena nacional y que también
Antes de ello hubo 2 encuentros con diputados y senadores para explicar este proyecto, por lo tanto, bueno, claramente es uno de los temas que le interesan al presidente de la Nación para que el modelo, ¿no?, y evitar la financiación que genera déficit fiscal continúe más adelante del 2027, pase lo que pase, uno de los objetivos, ¿no?, entre otras cosas. Pero bueno, decíamos entonces, con temas que le interesan mucho al gobierno, se va a llevar adelante la próxima semana una sesión con los temas que estamos viendo en pantalla, obviamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, también el proyecto de inocencia fiscal 2, anunciado en su momento por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Y también se van a sumar algunos otros proyectos, además de estos 2 temas centrales que habíamos mencionado inicialmente. Uno es uno de los temas que viene pendiente hace mucho tiempo, que tiene dictamen hace varios meses en la Cámara de Diputados. Hablamos del Tratado de Cooperación de Patentes, parte del acuerdo con Estados Unidos, y que, bueno, en el dictamen hubo una modificación, a pesar de que no es lo habitual, así que por eso también había algunas reservas, valga la redundancia, respecto del capítulo 2, y lo tendríamos en la próxima sesión del miércoles que viene, junto con un proyecto de reducción del IVA a la fécula de mandioca, y aquí también vamos a hacer un pequeño asterisco, porque se trata de un proyecto que no es específicamente del Poder Ejecutivo, sino que es de un diputado misionero y tuvo un dictamen la semana pasada, así que también se incluiría en la sesión de la próxima semana, junto con el acuerdo del Mercosur con Singapur. Vamos a la siguiente placa para repasar algunos de los puntos de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Y básicamente la redefinición de sus objetivos como punto más importante. Y el establecimiento de preservar el valor de la moneda, quitando dentro de los objetivos que actualmente tiene la Carta Orgánica, que entre otros hablan de el empleo, el desarrollo económico y demás. Es decir, la idea y el objetivo central que tiene el presidente de la Nación con esta modificación que está planteando por vía parlamentaria es preservar el valor de la moneda única y exclusivamente. También, de esta manera, lo que se busca, como decíamos antes, es limitar el financiamiento monetario al Estado y también apuntar a la autonomía y al rol que va a tener este Banco Central, con algunos detalles que, insisto, va a desarrollar Dani con más especificidad respecto de posibles cambios que pueden llegar a pedir los aliados. Pero, Coti, te pregunto, acá siempre hay como un núcleo duro opositor, que son 100 peronistas más la izquierda. Sí. Más allá de eso, ¿puede haber algún voto más en contra de la reforma de la Carta Orgánica? ¿O ha sembrado bien el oficialismo y está cómodo en materia de votos? A mí me parece que el oficialismo está optimista con los votos, pero que en la circunstancia en la que estamos, yo creo que hay que mirar la película completa, ¿no? Y no quizás la foto específicamente del proyecto de modificación de la Carta Orgánica. Hay algunos puntos que algunos diputados que hoy podríamos decir son de la oposición más dura, como Maximiliano Ferraro en su momento había dicho que no estaba en contra del proyecto en sí mismo, sino que había otras cuestiones que le parecía que generaban algún tipo de conflicto. Sistema y que entonces, de elección de autoridades. Básicamente el tema de los 2 tercios y demás, y que cómo buscar blindar a su director no era necesariamente algo positivo, pero me parece que ahí tenemos algún indicio de que no necesariamente genera el rechazo total de... Puede haber algún apoyo en particular, habrá que ver cómo votan en general, cómo votan pero los así artículos. Como te digo esto, te digo otra cosa, y es, estamos en un contexto donde ya pasado el segundo semestre, pasado el Mundial, acercándonos cada vez más al escenario electoral del año que viene, las negociaciones con los aliados y con las distintas provincias está un poco más difícil para el gobierno. Dijo públicamente Lo dijo la propia Patricia Bullrich, nada que esconder, digamos. Es lógico, y lo vemos, qué sé yo, también con lo que va a suceder hoy a la tarde, ¿no? Hoy a las 3 de la tarde, por otro tema, pero digo, hablando de los gobernadores, del vínculo con las provincias, y por eso es que aparece esto que decía Dani de, bueno, tal vez
pidan los aliados de distintas provincias hacer algunos aportes, así como vemos que en esta misma sesión hay un tema que no es de agenda propia del gobierno. Entonces, el gobierno está necesitando dar, concesiones para lograr sus objetivos máximos, como es el caso de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Me parece que, dadas esas circunstancias, son las opciones que también tiene para poder avanzar con el proyecto y que no tenga problemas como los tuvo, por ejemplo, en el Senado con propiedad privada. ¿No? Sí. Bueno, a ver. Esto respecto del Banco Central. Dale, placa 3, ¿no? Placa 3, exactamente. Otro de los temas que mencionamos al comienzo, el proyecto de Inocencia Fiscal 2, anunciado en su momento por el ministro de Economía en conferencia de prensa, con un objetivo principal que tiene que ver con ampliar y flexibilizar el régimen simplificado de ganancias. Y entre otros puntos, básicamente, se eliminan los límites de ingresos y también de patrimonios para poder ingresar a este régimen que sabemos que tuvo su primera versión, si se quiere, en diciembre del año pasado, que se sancionó en paralelo con la discusión del presupuesto 2026. Esos topes actualmente están en 1.000 millones de pesos para los ingresos y 10.000 millones de pesos en el caso de patrimonio, y la idea es eliminar esos topes. Hay un cambio muy importante que sí se realizó en este proyecto, a pesar de que inicialmente el oficialismo no había incluido la exclusión de los funcionarios, ¿no? Esa excepción. Bueno, ahí sí tuvo que hacer un cambio sustancial en el proyecto de Inocencia Fiscal 2, como no pasó quizás en el caso de la reforma del Banco Central, que sí hubo algunas modificaciones, pero la verdad que no son sustanciales, no hacen a el espíritu del proyecto y no es un cambio en el que el gobierno tuvo que dar el brazo a torcer, si se quiere, como sí sucedió en el caso de Inocencia Fiscal, y la exclusión de los funcionarios públicos, de los legisladores y también de los magistrados, de los jueces, para ingresar a estos beneficios especiales de la ley. Y obviamente todo esto con la sombra del caso Adorni, ¿no? Lógicamente, que adhirió al régimen en su momento. Así que, bueno, ahí el oficialismo dio una concesión a un pedido específico que estaban haciendo. Ahí no te digo los aliados, te digo la oposición directamente estaba cuestionando esto, que es algo que también surgió lógicamente la semana pasada cuando una oposición donde hay mucho de representantes de provincias que también van tomando en algunos casos distancia del gobierno, porque tenés en la oposición, tenés el peronismo, la izquierda, más muchos bloques que van y vienen efectivamente, ¿no? Sí, completamente. Tenés lo que está pasando en Innovación Federal ahora, los problemas con Rovira, efectivamente. Salta, efectivamente. Bueno, Salta, dicho sea de paso, ¿no? Salta y Misiones que van a confluir en un bloque propio que no será más Innovación Federal. Bueno, obviamente los ecos de todas las discusiones que hay en las provincias. Antes tanto estaba internamente Rovira como jefe político, Rovira es un hombre más cercano al oficialismo, se pelea con Pasalacqua y pasa esto que está contando Viña. Claro, ¿no? O sea, vos tenés por un lado la cuestión de las internas de cada provincia, ¿no? Como es el caso de Misiones, pero paralelamente el vínculo que tienen con el gobierno. Esos gobernadores o esos jefes territoriales, si se quiere, como es el caso de Rovira. Pero bueno, básicamente acá también quien está exigiendo el tema de que se excluya a los funcionarios públicos era el peronismo directamente. Incluso creo que Eduardo Valdés había presentado un proyecto en esa línea para excluirlos. Finalmente el gobierno decidió hacer una modificación muy importante y con eso consiguió también las firmas para el dictamen la semana pasada para poder tener listo el proyecto para llevarlo al recinto. Hablábamos en la próxima placa vamos a poder ver el tratado de cooperación en materia de patentes, que decíamos, ¿no? Está pendiente hace varios meses en la Cámara de Diputados. Y en realidad está pendiente hace muchos años, les diría, porque ya viene con una media sanción del Senado, hace muchos años atrás, y que lógicamente faltaba la finalización del proceso parlamentario en la Cámara de Diputados. Sin embargo, si esto efectivamente avanza en la próxima sesión, tal y como salió de la discusión en comisiones, al tener una modificación, hablábamos, ¿no?, de la reserva del Esta era una deuda capítulo pendiente, 2. perdóname, una deuda pendiente
inconveniente que había también en el marco del acuerdo firmado con Estados Unidos, donde había plazos que acá se vencieron, que creo que eran el 30 de marzo, me parece. Creo que era el 30 de abril, sí. Dani, no sé bueno, si por, te acordás. Pero bueno, 30 de marzo, 30 de abril, había un deadline, digamos. Que no se cumplió. Que no se cumplió, pero bueno, en una permanente negociación con Estados Unidos, que de hecho, bueno, varios de los funcionarios también viajaron en su momento en varias oportunidades, justamente porque había quizás una incomodidad respecto de la reserva del capítulo 2. No se hacen normalmente modificaciones en un tratado, eso es cierto. Generalmente se votan así como está, salen o no salen y punto. Pero bueno, en este caso se hizo una excepción. Decíamos, ¿no? En el capítulo 2 que habilita el examen preliminar internacional sobre la patentabilidad, y entonces esto implica que necesariamente al tener un cambio tenga que volver al Senado, ¿no? Sí. Pero bueno, en una negociación difícil, si se quiere, de los últimos meses, finalmente desde el Ministerio de Regulación, que se ocuparon, ¿no?, de también tener esta negociación con Estados Unidos, finalmente dicen que está el terreno para poder avanzar con entonces la aprobación en diputados del tratado en materia de patentes. Decíamos que había también un tema que no es necesariamente la agenda del gobierno, la reducción del IVA a la fécula de mandioca. Sí. Bueno, en este caso es un proyecto del diputado Oscar Herrera Aguad de la provincia de Misiones. Vos mencionabas parte, ¿no?, de lo que está sucediendo en esa provincia. Sí, un exgobernador que, bueno, también quedó en el medio de esta pulseada entre Pasalacua y Rovira, y que muy probablemente en los próximos días veamos un escenario también de fractura en la Cámara de Diputados con la oficialización de un nuevo bloque. Mirá vos, con los misioneros y los salteños. Ahora que hablas de fractura, paradójicamente este frente se llamaba antes, después fue cambiando Frente de la Concordia. Claro, el Frente Renovador de la Concordia. Y aparecieron, y iban alternando. Había gobernadores de origen más peronista, como era Herrera Aguad, y de origen más radical, como Pasalacua. Lo que pasa es que Rovira lo que había hecho era juntar a los dos partidos y había formado un frente que era imbatible. Claro, imposible de derrotar. Hasta que se terminó la Concordia, dale. Claro. Sí. Bueno, el proyecto entonces del misionero lo que propone es que pase el impuesto de la fécula de mandioca del 21% al 10.5%, y la intención obviamente es apuntar a favorecer la producción regional que tiene fuerte presencia en esa provincia, así que ahí, bueno, también una concesión, ¿no?, del gobierno habilitando la discusión de un proyecto de un diputado que responde ahora a su gobernador, o que quedó de ese lado en esta discusión, en el medio de esa puja por el apoyo o no de los gobernadores. Bueno, un guiño también a Misiones. Y por último, también se trataría el próximo 26 el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur para buscar ampliar básicamente el comercio entre el bloque y el país asiático, que este acuerdo fue celebrado en Río de Janeiro el 7 de diciembre del 2023, también que hay algo pendiente, se avanzó la semana pasada también aquí en comisión, y se incluyen los bienes, servicios, inversiones, compras públicas y comercio electrónico. Esos serían los temas entonces que formarían parte de la sesión del próximo miércoles 26 de agosto. Ahí estamos. Vamos con el testimonio de un diputado rionegrino, Eduardo Capozzi, que sobre el tema decía esto. A ver. La reforma de inocencia fiscal me parece correcta, me parece que tiene que ser aún más amplia las declaraciones y más las personas alcanzadas por las excepciones, ¿no? ¿Quién no se puede adherir a esto? Familiares y demás. En cuanto a la reforma de la Carta Orgánica, es algo que venimos esperando desde, no quiero exagerar, pero hace una década, porque cuando uno mira países como Perú, que tiene una inestabilidad institucional tan grande, con varios presidentes procesados, algunos que terminaron presos, otros suicidados, sin embargo hace 21 años que el Banco Central lo conduce la misma persona y que un sol, o mejor dicho,
para adquirir un dólar se requieren entre 5 y 6 soles, y esto marca una estabilidad también de hace una década. Entonces, si nuestro principal flagelo ha sido la emisión descontrolada, los planes platita y demás, porque siempre el Banco Central, con ese famoso artículo sobre el fin social, que nada tiene que ver con las finanzas de un banco central, se fue desvirtuando y nos llevó a un proceso inflacionario de 13 ceros. Bueno, ahí estamos, el testimonio del diputado Capozzi. Digamos, en un ratito tenemos la pausa, en un ratito viene Daniela Romero, pero recordamos, agenda de comisiones, cuando terminamos nosotros a las 12, reunión conjunta de comisiones de comercio y pequeña y mediana empresa. Están invitados representantes de cámaras empresariales y especialistas, quienes van a hablar sobre la realidad actual del sector y la situación del desarrollo del comercio en distintas regiones. 12:30, grupo parlamentario de amistad con la Santa Sede, lo decíamos en los títulos, para conformar autoridades que tienen que ver con la recepción del Papa León XIV. A las 15, obras públicas, están invitados expositores quienes van a abordar los distintos proyectos presentados con motivo de las recientes publicaciones e investigaciones sobre el tema. Mañana a las 10, Comisión de Economía. A las 10 también, Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano. A las 11, Bicameral Permanente del Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación. 11:30, Comisión de Legislación Penal. Está invitado el ministro de Justicia de Santa Fe. 12:30, la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso. Esto, repito, en síntesis, lo que va a acontecer entre hoy y mañana. 11:23, estamos en orden del día. Viene Daniela Romero, en un ratito pasó Constanza Viñas. La pausa, ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
Bueno, 11 de la mañana con 30 minutos. Vamos con Daniela Romero. Romero, lo más importante, dale. Bueno, sí, Pato, estábamos mencionando cuáles eran los temas de la sesión del 26 y una de las concesiones que podría dar el gobierno a los aliados en lo que tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, es esto que vamos a desarrollar ahora, que es la federalización, si se quiere, de el directorio de la entidad, en línea con esta bandera de conseguir la independencia del Banco Central como uno de los ejes de esta amplia reforma a la Carta Orgánica. Vamos a ir a las placas primero para hablar de cómo funciona la designación del directorio hoy, para entender hacia dónde va este proyecto y justamente qué es lo que están pidiendo los aliados. Hoy tenés, el directorio está formado por un presidente, que en este caso, hoy por hoy, es Santiago Bausili, un vicepresidente, que es Vladimir Werning, y 8 directores del Banco Central. ¿Qué pasa con esto? Estos 10 directores, estas 10 autoridades del Banco Central, si bien tienen que ser acordados por el Senado, hoy por hoy son designados por decreto, a dedo, y el Senado lo que hace básicamente es firmar un despacho de comisión y ya está. Normalmente lo que suele pasar es que hay en el directorio mucha gente afín al gobierno de turno, por lo tanto, por lo menos en lo que pasaba porque si mucho, lo puede designar por decreto el Ejecutivo. Exactamente. Además, digo, en el caso del peronismo, digo, a veces había en la presidencia del Central alguien más vinculado con ideas económicas liberales, y la tropa propia estaba en el Banco Central para garantizar pureza ideológica. Así que ¿cuál es el patrón? No solamente que cada gobierno de turno designa a las autoridades del Banco Central según su política monetaria, según su programa económico, sino que también lo que ven es un patrón de que siempre son personas que hicieron carrera en Buenos Aires, en la City porteña. Sí, totalmente. Eso es lo que ahora generalmente viene gente vinculada al mundo financiero y es acá, efectivamente. Exactamente. Sí, eso es lo que está ahora sobre la mesa. Está la discusión, por un lado, que no la voy a obviar porque es importante también, el tema de las mayorías, que en el dictamen quedó tal cual lo había propuesto el gobierno, ¿no? De que la remoción de las autoridades sea con 2/3 de ambas cámaras. Y que bueno, que para la designación sí se respete el acuerdo real y la votación, ¿no?, del Senado después del envío del pliego del gobierno, del Poder Ejecutivo. Algo que también están todavía en revisión, Pato, mirando para el futuro, es qué va a pasar entonces con Bausili, con Werning y con los actuales directores del Banco Central, que son obviamente muy cercanos al Ministro de Economía y justamente eso algunos critican como que, bueno, se está buscando la independencia, pero son socios. Bueno, claro, es muy probable que el gobierno envíe... Socios en la vida privada, claro, efectivamente, sí. Envíen los pliegos para que sean designados. Ahora, lo que va a ser importante ver, y todavía están evaluando a ver jurídicamente cómo pueden hacer, es si cuando se envíe el pliego nuevamente de Bausili para presidente del Banco Central, con la reforma eventualmente aprobada, va a contar los años de gestión ya ejercidos. ¿Retroactivo o no? Claro, o sea, va a ser a partir desde que él asumió o se van a empezar a contar los 6 años desde cero una vez que se apruebe su pliego. Bueno, están viendo jurídicamente cuáles son los alcances de eso, pero más que seguro que se vaya a enviar. Además, claro, ¿te imaginas que sería como un enorme logro para el gobierno ponerle la hipótesis que el gobierno no continúa el año que viene, ¿no? Bueno, digo, que quede Bausili en el Banco Central, ¿te imaginas que es la mejor garantía de su política económica, por ejemplo, ¿no? Claramente, sí. Claro, ¿te imaginas que no ha pasado nunca para mí eso? no se terminó de encontrar la vuelta respecto del tema de las mayorías. Eso me parece que es un desafío importante respecto de, bueno, si vos necesitás los 2/3 de cada cámara, pero vos con otro proyecto podés modificar eso. Eso sí. Necesitas finalmente una mayoría simple. Es como, no sé, por lo menos a mí no se me ocurrió una alternativa aparte, para que eso pueda funcionar como quiere el gobierno. A ver, con el Congreso de hoy el gobierno va a estar muy cómodo. Claro. Porque inclusive si intentase la oposición después del 2027, por ejemplo, remover a Santiago Bausili, ya creo que el gobierno va a tener una buena un grupo, una tropa importante en el Congreso para evitar que eso suceda, y mucho más lejos van a estar de los tercios. Incluso con una simple decís que... Yo creo que si quieren cambiar el proyecto después del 2027, o sea, que quieran cambiar la reforma del Carta Orgánica,
Yo creo que no va a ser tan fácil. No. No va a ser tan fácil ni conseguir una mayoría simple para la oposición ni dar esta discusión otra vez. Pero ahora, más lejos van a estar de los 2 tercios, por supuesto. No es imposible que cambien la reforma. Es más difícil, obviamente, los 2 tercios. Pero yo creo que hoy, no sé si... O sea, el gobierno va a estar cómodo de cualquier manera. Porque la mayoría simple, hoy por hoy, no es tan fácil para la oposición como en otro momento. Siempre todo es muy volátil y va a depender del momento y la presión política, ¿no? Sí, también y el resultado de las elecciones. Sí, y Por eso, una mirada no. que la verdad es la mirada que acá, ¿te acordás? Explicaba Rossi. Para Agustín Rossi es inconcebible en términos políticos, decía, que nosotros tengamos a Bausili del presidente del Banco Central. Sí. Te decía, ¿viste? Claro, en la Argentina cambia hasta las autoridades de la Corte, y el presidente del Banco Central se modifica. Bueno, para Rossi eso se iba a repetir otra vez, por eso veremos. Bueno, ¿viste? pero recordemos que igual tiene 6 años, ¿no? Cualquier presidente del Banco Central. O sea, el mandato se vence. Y acá lo que va a jugar a favor del gobierno o no van a ser los gobernadores, y por eso traigo este tema, ¿no? Porque ¿qué es lo que están pidiendo los gobernadores para aceptar esta reforma de la Carta Orgánica? Vamos a ir a la placa número 2. Esto, principalmente, yo creo que el vocero, al menos el que más resuena en el oficialismo, es el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Es uno de los que está abanderando este pedido, pero lo acompañan todos los gobernadores del norte. Estamos hablando de todos los aliados justamente que inclinan la balanza en el Congreso. Ahí los tenemos: a Gustavo Sáenz, el de Salta, Hugo Pasalacqua de Misiones, Osvaldo Jaldo de Tucumán también, por supuesto, y Eduardo Falcone, que estuvo publicando también algunas notas estos días sobre este tema. Fue uno, de hecho Falcone fue el que firmó en disidencia en el dictamen. Economista mandó algo, sí. Firmó en disidencia el dictamen de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, justamente reclamando esto, que no sean todos de la City porteña. Ahora, ¿cómo haces para mantener la independencia del Banco Central y al mismo tiempo poner una especie de cupo regional, ¿no? En el directorio del Banco Central? Y acá es donde se ven las propuestas que estuvieron circulando. Una de ellas es esta, ¿no? Que estamos viendo en placa. Que al menos 3 de los 8 directores acrediten trayectoria relevante en el interior. O sea, que tengan perfil regional, que hayan ejercido en otras provincias, pero que no sean representantes de los ejecutivos provinciales, porque si no los gobernadores van a elegir quién es el director. Más difícil todavía. Bueno. Sí, hay que ver si eso en la realidad... trayectoria relevante en el interior, muy difícil, muy difícil. Demostrar, porque ¿no? En este país tan portuario, vos tenés enclaves del pensamiento industrial muy importantes en Córdoba con la Fundación Mediterránea, en Santa Fe tenés también lugares dedicados al pensamiento de la actividad industrial, pero el mundo financiero está concentrado, ni siquiera en Buenos Aires, está concentrado en la City. Claro, en 4 manzanas, ¿no? Es muy raro encontrar a alguien que esté al margen de eso. Yo creo que lo más difícil va a ser que esto no se termine traduciendo en los hechos a esto que les recién mencionaba, es que sean designados por los gobernadores, ¿no? Que los gobernadores sean los que elijan quiénes son. Porque en definitiva, si vas a necesitar los votos de ellos para aprobarlos, bueno, como sucede con cualquier discusión. ¿Y qué rosca de pliegos, ¿no? ¿Cuál es el gobernador que pone el nombre? Porque y no bueno, hay y claro, 24, como hay sucede 3. con la AGN, como sucede con los jueces, Sí. bueno, eso es algo siempre que se toma en consideración. Yo creo que esa independencia tiene ciertos límites, ¿no? Sí. Esa idea de independencia del Banco Central. Bueno, Dale. ¿el gobierno estaría dispuesto a esto? No sé. A mí me dicen que sí. Está bien. Que el gobierno está dispuesto a dar esta discusión, no es que está determinado, cerrado, bueno, vamos a hacer esto, pero sí, desde La Libertad Avanza, en la Cámara de Diputados, me confirmaron que esto es un pedido que les hicieron los aliados y que están evaluando a ver cómo pueden incorporarlo en esta reforma de la Carta Orgánica, mirando para el 26. Recordemos que igual ya el dictamen está. Sí, lo pueden hacer en el recinto. Lo pueden hacer en el recinto, pero digo, encaminado el proyecto está... y no hubo, excepto Falcone, que lo mencioné, de parte de los demás bloques, un pedido puntual en disidencia con respecto a esto. En lo que respecta al dictamen, es algo que se está discutiendo más bien puertas adentro. Hay que ver cómo se termina orquestando, porque, bueno, es como que hay que ver eso, si les van a dar
tanta cantidad de directores con ese tipo de característica, como si fuera una especie de cupo. ¿Qué criterio se va a utilizar? ¿No dependerá del número esto, Dani? Digo, ¿Del número de qué? Del número de votos. Si el oficialismo está cómodo Sí, con pero los votos, depende, no te va a dar nada, viste que o te antes va a dar hablábamos poco, de ¿no? que el vínculo con los gobernadores está Claro, eso, por eso digo, por eso en pregunto. constante revisión. Si Yo creo que hoy el gobierno va a querer darle gestos a los gobernadores todo lo que pueda, Es lo único aunque que no puede determine eso, no dependa de eso el resultado de la votación, porque es un momento en el que están buscando tener gestos mientras todavía están negociando los acuerdos electorales. Santilli y Luis Caputo están teniendo conversaciones con los gobernadores del norte la semana pasada, esta semana también, en la que, bueno, obviamente este es otro de los temas que se toca, aunque bueno, está todo puesto más que nada en lo que refiere a la resolución o eventual resolución de zonas cálidas, porque también me dijeron eso, que puede llegar a ser una resolución, un proyecto para también agilizar también, ¿no?, la negociación en ese sentido. Hay, como dice Coti, una idea de priorizar los pedidos de los gobernadores y dar esos gestos. Yo creo que por más cómodos que estén con los números de la reforma, yo creo que son concesiones que pueden aparecer. Es el momento de los gobernadores. Es el momento de los gobernadores, Está bien, mira vos. Dale. Con Bueno, lo cual el gobierno también quiere acuerdos electorales para pero el claro, año que es que viene, si no, ¿no? o sea, pensemos si no qué es lo que puede ofrecer, ¿no? El gobierno. Obviamente. Está cada vez con menos tiempo. Claro, o sea, empieza ya la no quiere carrera chocar, por la efectivamente, campaña. claro. Y entonces en esta discusión está muy difícil, e insisto, vimos la semana pasada, miento, hace algunas semanas, el tema de propiedad privada, que no necesariamente es con respecto al vínculo con los gobernadores específicamente o de manera exclusiva, pero bueno, que tuvo una repercusión muy fuerte también en el gobierno, esa derrota. A ver. Vamos a ir al proyecto justamente de los gobernadores, ¿no? Que es un proyecto que se presentó con antesala a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pero miren quién firma. Estamos hablando del bloque de convicción federal, que es el bloque en el Senado donde confluye la influencia de todos estos gobernadores del peronismo del norte que mencionamos como los determinantes para las mayorías en ambas cámaras. ¿Ellos habían presentado entonces uno propio? Ellos habían presentado esto fue el año pasado. Sí, el año pasado, en el 2025. Ella ya está en el 2027. No fue, no. Ya la perdimos. Ya está, olvídate. En mi cabeza está. Es un proyecto que lo firma Moisés, Andrada y Rejal. Y reduce el directorio de 10 a 8, o sea, solamente 6 directores, contando presidente y vicepresidente, de la cual 3 de esos directores serían por propuesta del Ejecutivo y otros 3 de, entre comillas, origen regional, ¿no? Y que sean 2 directores por la composición del Senado y y un director por el CFI. Suena bien. A ver. Se le encontró la vuelta, más o menos. Yo creo que es una propuesta viable. Me hace acordar mucho a ver, va a terminar siendo una discusión, como pasa siempre, esto de la composición de la Cámara, las balanzas de fuerzas que hay en cada Cámara, obviamente, como sucedió con la GN, ¿no? Que recordemos que hubo un representante de parte de los gobernadores y los gobernadores era Salta, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede llevar a derivar a otra discusión eventualmente, pero bueno, es una propuesta que, por ejemplo, la traje a modo de ejemplo para que veamos cómo puede llegar a ser el pedido, más que nada porque fue una propuesta que está firmada por los senadores que responden a estos gobernadores que hoy están en esta negociación y en esta discusión, ¿no? Que no pase como con la Corte, ¿te acordás cuando se discutía la Corte y los gobernadores decían, bueno, un representante por provincia, decían así? Bueno, sí, claro. Ahí tenés, sí, claro. Dale, sí. ¿Qué corte tendrías, no? Dale. Que uno de los argumentos que usan es que hasta el 1992 el directorio incluía representantes de los bancos provinciales. Y el título que le dan a este proyecto de ley, que le dieron a este proyecto de ley, era la ley anti-Anker. Anker es la consultora, que fundó Caputo y Bausili, ¿no? Un poco en esta sintonía de que no sea algo exclusivo de la City, que sea representante de otras regiones. Perdóname, digamos que en el año 92 lo que pasó también que hubo bancos que no se privatizaron, provinciales como el Provincia de Buenos Aires, pero muchísimos otros
en el noroeste, como en Salta, en el noreste y en Santa Fe, lo que eran bancos provinciales fueron privatizados. Entonces dejaron de tener peso en el negocio, que antes eran bancos privados, bancos nacionales. Bueno, la privatización de los bancos provinciales hizo que perdieran muchísima potencia. Eso fue lo que sucedió allá por el 92. Y para cerrar, voy a hablar de la Reserva Federal, ¿no? Porque, bueno, Estados Unidos es un país al que el gobierno admira mucho y trata de imitar en muchas cosas. El modelo del shutdown del Estado, que próximamente, probablemente envíen también al Congreso, tiene a Estados Unidos como ejemplo. En el caso de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el modelo es más bien el modelo de Perú. Y se toma a modo de ejemplo también el de Suiza. Pero acá en este punto me interesaba ver cómo funciona la Reserva Federal, porque tiene 12 bancos regionales la Reserva Federal. Justamente no es uno, son 12, que tienen sedes obviamente en ciudades como pueden ser San Francisco, Nueva York, Dallas. Y la política monetaria se fija a través de votos, ¿no? Vos tenés a 7 que son... en este Comité Federal de Mercado Abierto, ¿no? Tenés a 7 gobernadores de la Junta de Washington y tenés al presidente de la Fed de Nueva York, que tiene un voto permanente, ¿no? Y ahí tenés como la balanza. Y después, de esos 11, hay 4 de esos otros 11 presidentes regionales que se van turnando por año, como funciona el sistema de votos en el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos lo que tiene también, y creo que eso se puede ver mucho en el sistema de medios, ¿no? Como que tiene grandes regiones que tienen mucho peso. Totalmente, una economía más pareja, ¿no? No les pasa lo que nos pasa a nosotros. Y digo, es un sistema, uno reconoce presidentes de la Reserva Federal o del Banco Central, digo, no es el caso de Perú, que hace 20 años, pero vos tenés, ahora me estoy acordando de Alan Greenspan, por ejemplo, pero vos tenés nombres que se han establecido como presidente del Banco Central o la Reserva Federal durante 10, 12 años y han atravesado varios gobiernos. Claro. No es el peruano, pero se asimila. El presidente de la Reserva Federal es una autoridad clave que cambia muy de tanto en tanto. Dale. Sí, después tenés otros países que tienen sistemas a la inversa, que por ahí tenían más sistemas representativos regionales. Alemania es uno de ellos, que después eso fue cambiando y se volvió como más centralista. Sí. O sea, ejemplos tenés para todo tipo. Puntualmente no es algo que el gobierno haya planteado, lo de federalizar el Banco Central. El gobierno, estamos hablando de un gobierno que pasó de decir que hay que cerrarlo a reformar la Carta Orgánica para brindarle más independencia y de alguna forma fortalecer el Banco Central de las decisiones políticas de cada gobierno de turno, o al menos esa es como ese es el camino, el rumbo de este proyecto de ley. El tema es cómo llegas a esa independencia. Porque acá lo que están planteando los aliados básicamente es, al hablar de representación regional, ya no es tanto independencia. O sí, depende cómo lo quieras ver. Para que no sea solamente concentrado en las carreras que hacen en la City porteña. Pero también es lo que vos decís, Pato. Sí. Y son la mayoría de donde se opera es en la City. Entonces, ¿qué se puede esperar de alguien que termine en ese lugar? A mí lo más importante, te diría que casi como debate para las elecciones del año que viene, es casi tan importante como si equilibrio fiscal o no. Porque para el gobierno la independencia del Banco Central, la independencia sería una cuestión absolutamente comprensible, lógica y natural. ¿Cómo no vamos a votar un presidente independiente? Y eso, no sé si choca, pero colisiona con un Agustín Rossi que sinceramente te decía, es inconcebible. ¿Cómo vamos a tener nosotros un presidente del Banco Central que lo puso Milei en la hipótesis de que el peronismo sea gobierno? Ahí están chocando dos ideas. Digo, para el oficialismo es absolutamente natural esa independencia y para el peronismo sería como imposible. Yo igual no sé lo que puede pasar, pero bueno, me parece que es como... Yo ¿no lo ves así? No lo veo así, pero porque me parece que con las herramientas que existen hoy, y si quieren tomo el caso de lo que decía Ferraro, un gobierno que venga, que sea otro por DNU, también lo puede cambiar. Bueno, puede ser que no le guste a la gente, todo lo que quiera, pero lo puede hacer técnicamente. No digo que no lo pueda, digo que pero entonces ya está, me lo haría. DNU, lo cambia. ¿Ah, sí? Está bien. Es decir, los esfuerzos del gobierno decís que no servirían para garantizarlo. A mí me parece que si se le encontrara al vericueto para decir, bueno, busco que esta mayoría realmente sea necesaria y vos cambiás la ley de DNU, ahí sí.
bueno, ahí sí te entras en una de que si vos no conseguís mayorías realmente sólidas en el Parlamento, no lo podés cambiar. Pero mientras no cambies la ley de DNU, a mí me parece que... Está bien. Está bien, es buen muy dato. complicado, porque vos tenés que voltear después eventualmente un DNU en el Congreso que tiene está blindado por mayoría. Es la herramienta que utilizó este gobierno para gestionar cuando asumió que tenía 6 senadores y un pequeño bloque de 20 diputados, si no era ingobernable, efectivamente, claro. Está bien, es buen dato ese, claro. Yo, a ver, lo estoy pensando un poco en voz alta, si me permiten, no tengo análisis elaborado, pero también, si fuera tan fácil, ¿por qué Milei no lo hizo por DNU, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central? Es algo que me estoy pensando en voz alta, porque también eso, o sea, si es tan fácil cambiar la reforma de la Carta Orgánica, ¿por qué no lo hizo ya el presidente actualmente? También entiendo que presentar un proyecto de ley de este estilo... Le da más importancia, claro. no solamente se lo pone en el lugar de centralidad que busca. Primero que todo lo que el presidente propone en esta reforma, que tiene que ver con la previsión del financiamiento del tesoro, lo de las letras intransferibles y todo este blindaje al equilibrio fiscal, él hoy no necesita que esté en una reforma para cumplirlo, porque justamente lo su hace política completamente, monetaria. No necesita. Está transcribiendo lo que ya sucede. Claro. No, totalmente. Pero bueno, también podría haberlo hecho por DNU y plantar esa bandera desde ese lugar. Lo que sí pasa acá es que es claro que el gobierno con esta reforma también busca mostrar ese cambio de era, ¿no? Porque si vos conseguís la mayoría en el Congreso y hay que ver por cuánta, porque a lo mejor es una amplia mayoría, guarda. Si vos conseguís esta reforma por amplia mayoría en el Congreso, es políticamente un mensaje muy fuerte de decir, basta, se terminó esa era de la emisión y acá hay un consenso político institucional de todo el país de que ahora la bandera es el equilibrio fiscal y que este es el rumbo. Totalmente. Yo creo que más que nada, pensando en voz alta, es esa un poco la idea. Pero sí es cierto que, como dice Coti... Lo de Coti es pragmatismo, 100%. Lo que digo es raro, claro, no, pero y vuelvo, puede que sea una medida antipática y hasta incluso puede generar un efecto boomerang que perjudique pero a lo mejor lo tenés en el menú. Lo tenés en el menú, claro. Porque si vos tuviste un montón de gobiernos que tuvieron inflación y el gobierno de la Libertad Avanza se basó en, entre otras cosas, bajar la inflación, cambia el gobierno y decís, no, bueno, listo, chicos, por DNU cambio todo, no me importa, todo bien. Bueno, eso capaz hoy también puede generar en la opinión pública rechazo, decir, bueno, entonces vamos a volver a tener inflación. Vuelvo. Una cosa son las herramientas y otra es lo que puede... de las herramientas. Yo hablo de técnicamente qué es lo que se puede hacer. También es cierto, si me meto un poco por las ramas por ahí, pero también es cierto que es muy difícil, salvo casos muy puntuales, cuando implican código penal, reformas al código penal o la cuestión de la reforma política. Todo el resto de las reformas que puedan llegar a tratarse por ley también pueden ser modificadas por DNU el día de mañana. Y ese problema de la seguridad jurídica que hay por la volatilidad de los cambios políticos en la Argentina, también eso es la razón por la cual muchos de los cambios que se hacen por ley no tienen tampoco el impacto que quisiera. Son impactos transitorios y no perduran en el tiempo. Sí, porque se judicializa o mañana se cambia por DNU. El propio presidente Javier Milei usa muchísimo los decretos de necesidad de urgencia y es muy difícil que cambie esa ley de DNU y es una realidad porque a todos los gobiernos les sirve. Cualquiera que vaya a querer gobernar eventualmente va a decir, obviamente, yo también quiero. ¿Quién plantea cambiar la ley de DNU? Lo plantean el que tiene menos chances. El que tiene menos chances de llegar al poder. Entonces, ahí está esa complicidad que siempre denunciaron de por qué nunca se cambió la ley de DNU con el peronismo y el oficialismo. Bueno. También es un escenario muy incierto para todo tipo de reforma. Puntualmente esto, como va de la mano con el programa económico y con la gestión económica de cualquier gobierno de turno, yo creo que la bala más fácil de tirar el día de mañana por DNU para cambiar esto. Bueno, pero en definitiva, dale. Para cerrar esto, los gobernadores están planteando esta idea de federalismo. Hay que ver, el gobierno no cierra la puerta a este planteo. Hay que ver cómo se llega a incluir, si es que eso sucede para el 26, en el medio de, como mencionábamos antes, un contexto en el que el jefe de gabinete, Diego Santilli, se está reuniendo con los gobernadores del norte para tratar este tema y para tratar todos los planteos que están llegando a partir de la derrota de tierras, que obviamente dejó un escenario bastante áspero, ¿no? Ahí estamos. En relación con los gobernadores. Muy bien, no hemos solucionado nada, pero aprendimos bastante. Pensamos mucho. Exactamente. Daniela Romero, muchas gracias. Constanza Viñas, muchas gracias. Hasta aquí llegamos enseguida a la continuidad de DTV. Buenos días.
¿Quiénes conforman el